¿Dónde se conecta? Todavía no se A ver, conecta. ahí ya me conecté yo. A ver, verán, una cosa, compañeros eh, quería que me hagan acuerdo qué era lo que estábamos hablando hace rato para poder De la comentarle. entrega de los uniformes. Allá, del entrega de los uniformes, como les dije, yo voy a entregar aquí en el Quicentro Sur, ¿ya? Compañero Entonces, Yungan, compañero. Dígame, compañero. compañero, compañerito Yungan, a mí me lo puede entregar el día sábado directamente allá donde vamos a jugar. Claro, no hay Buenos problema, días. a los que puedan, buenos días, compañera, a los que puedan retirar la semana que viene, no hay ningún problema. Al que no pueda, no se preocupe que yo te llevo allá, allá Ya, listo. nada más, ya. Yo creo que nada más, Gracias. no. A ver, eso decía, a ver, ¿qué les gustaría hacer para cuando nos graduemos? Irnos a la playa. ¿Será? Claro, irnos un tour a la playa ahí entre todos. ¿Cuál la Carla de ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. Dicen buenos días. Dicen buenos días. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos al día, como está, muy buenos días, de tener las tareas, las pensiones, las actividades Dicen buenos al días. día. Muy buenos días, un gusto saludarles, chicos, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, que el clima, especialmente en Quito, está muy fuerte y obviamente pues tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Las gripes, enfermedades pueden llegar a pegarnos en este tipo de ambiente, ¿no? El Muy bien. licenciado ya está enfermo ya. Sí, ya estoy muriendo ya. Ya nos toca. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en este caso, en los temas que nosotros tenemos en la plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca de las dictaduras militares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos una dictadura militar, ¿qué será una dictadura militar? Una sentencia. Una dictadura militar es cuando, en este caso, lo que son las fuerzas. Ya, parece que se nos fue un poquito la Y, señal. y empiezan a regir, lo que es dejando afuera la democracia, la libertad de expresión, todo ese tipo de cosas. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente es cuando la forma de gobierno está dirigido pues por los militares del caso, ¿no? Y obviamente si nosotros hablamos directamente de las formas militares, es prácticamente como una forma de gobierno, sí, prácticamente ostentó el poder, ¿no? Como ustedes saben, tanto en América Central como en América del Sur, América Latina prácticamente tuvo su proceso de dictaduras, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de dictaduras militares, obviamente porque los militares estuvieron en el cargo en la forma de gobernar, ¿no? Ahora, si partimos directamente de un término, ¿qué es una dictadura? ¿O qué es un dictador? ¿Qué será un dictador? Alguien parecido como Hitler. Ya, podría ser, muy bien. Una ¿Qué persona que será un abusa de dictador? su superioridad, de su fuerza o de su poder en relación con los demás. Muy bien, excelente. Es aquella persona pues que da su aportación directamente al gobierno, pero en base a su punto de vista, ¿no? Es decir, si es de atropellar directamente los derechos humanos, si es directamente imponer su voluntad, realmente se considera pues como un dictador como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros directamente verificamos, ¿no? Que en algunos gobiernos, tanto en América Central, en algunos países del mundo, la dictadura todavía no ha desaparecido, ¿no? Y obviamente un presidente tiene que ser directamente lo que es su Estado, su constitución dictamine, ¿no? En el caso del Ecuador, como ustedes saben directamente, el presidente debe regirse directamente a la
Constitución, ¿no? Es decir, un presidente no puede venir al gobierno y prácticamente decir o querer hacer cualquier situación en base a su propia voluntad, ¿no? Y el dictador o una dictadura prácticamente se establece cuando el representante directo, en el caso del presidente, quiera directamente imponer sus propias costumbres, sus propias visiones, pero sin la necesidad de apoyarse directamente a la Constitución o en beneficio directamente de la población, ¿no? Muy bien. Listen, Ahora, los militares y el poder. Sí, dígame, por favor. listen, en este caso de la dictadura, no se trata en el caso de Venezuela con Maduro. Ya, muy bien. Sí, En el caso de Venezuela, podríamos decir, ¿no? Que en este caso se Claro, maneja un tipo de dictadura, ¿no? Porque prácticamente lo que el presidente dice tiene que hacerse, ¿sí? hacer. Sin la opinión directamente de la población, sin apegarse directamente a la Constitución, ¿no? Que podría ser una especie de dictadura. Muy bien. Los militares y el poder. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor David, por favor, David Yunga. Ya dicen, dice los Muchas gracias. militares y el poder. Dice, los países, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, organizaron golpes de Estado, establecieron dictaduras militares sostenidas con la de represión ensayaron políticas económicas que dice desarrollistas perdón, está un poquito borroso, intentaban parar los conflictos sociales, aunque no lo lograron, más bien se agudizaron, ¿ya? La justificación de los gobiernos militares fue la seguridad nacional. El comunismo y la agitación social se consideraban los principales enemigos. Las dictaduras montaron grandes aparatos represivos, prisiones clandestinas, campos de concentración, cuarteles especializados en seguridad, sistema de escucha de teléfonos, etcétera. Los agentes de la represión gozaron de privilegios, ganaron altos salarios, vivieron en sitios protegidos, obtuvieron inmunidad por sus crímenes y hasta adoptaron hijos huérfanos que dejaron sus víctimas. La seguridad nacional transformó en enemigos de Estado y la sociedad a los militantes de izquierda, dirigentes de los trabajadores, activistas de derechos humanos, cristianos por la liberación y hasta por las y hasta personas que defendían la democracia. Pero la democracia, la vigencia de elecciones y garantías ciudadanas eran poco valoradas. Las dictaduras veían a la democracia como una ocasión para el desorden. La mayoría de la gente de izquierda y los movimientos insurreccionales, por su parte, despreciaban la democracia burguesa. Los gobiernos Excelente, norteamericanos. señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Ahora, si nosotros hablamos de los militares y el poder, ¿no? Si bien es cierto, si nosotros hablamos directamente de los años de 1970 en adelante, prácticamente Estados Unidos tuvo la idea, por decirlo así, de que las Fuerzas Armadas ocuparan directamente el poder, ¿no? Es decir, prácticamente estableciéndose como formas de gobierno. ¿Con qué finalidad, no? Para aquellos años, prácticamente Estados Unidos tenía lo que es un conflicto con la Unión Soviética, ¿sí? Y la Unión Soviética manifestaba pues un modelo económico comunista. Entonces, ellos, hablando directamente de Estados Unidos, tenían pues mucho miedo de que el comunismo llegara directamente al continente americano y por ende estableció lo que es un apoyo a los militares como tal, ¿no? Para que ellos directamente se consolidaran en el poder y eventualmente, en este caso, trataran de que el comunismo directamente llegara al continente americano, ¿no? Aquí, una vez que los militares llegaron al poder, directamente establecieron lo que son aparatos represivos, prisiones clandestinas, campos de concentración, ¿no? Y cuarteles especializados en seguridad, supuestamente, ¿no? Si bien es cierto, cuando un gobierno, sí, prácticamente militar, creaba algún impuesto, alguna normativa que afectaba directamente a la población, sí, la mayoría de la población pues salía a protestar, ¿no? A reclamar y justamente como nosotros lo hacemos acá, ¿no? Si sale alguna
normativa, o tal vez algún presidente está ejerciendo de mala manera lo que es el Estado, bueno, utilizando mal los recursos, nosotros salimos a protestar, ¿no? Cosa que los militares en ese momento no directamente tenían pues un apego directamente a los derechos humanos, y ellos obviamente pues persona que salía directamente a protestar, persona en este caso que era eliminada. Por ende, la mayoría de las personas que salían a las protestas, los militares estaban autorizados en este caso de utilizar el armamento, ¿no? Y obviamente, pues, asesinaban en la calle a las personas que salían a protestar, ¿no? Y eventualmente, pues, las personas, o en este caso los militares que eran de alto rango, prácticamente gozaron de los beneficios de todos estos países, de los recursos, ¿sí? Y eventualmente sacando un provecho solamente para su sector, mientras que la población en este caso prácticamente estaban sometidos por los militares como tal, ¿no? Y en el caso directamente de alguna revuelta, los militares utilizaban todo su armamento como tal, ¿no? Los militares en este caso justificaban directamente todo su accionar con la seguridad nacional. Es decir, ellos decían que para evitar cualquier atropello, evitar cualquier dominación de otro país u otras empresas, prácticamente tenía que ser enfocado a la protección nacional. Y por ende, la seguridad nacional era válido realizar lo que era estos ataques directamente, por decirlo así, del ejército a la población, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente los derechos humanos estaban totalmente desaparecidos, en este caso la democracia quedó bastante detenida y las dictaduras pues empezaron a darse en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, si antes directamente se manejaba una democracia incipiente, por decirlo así, porque la población no del todo participaba, ¿no? Pero obviamente, pues la dictadura no estaba consolidada en el poder. Después que llegaron los militares al poder, prácticamente los ciudadanos quedaron directamente sometidos a estas nuevas formas de gobierno, y la burguesía, hablando directamente de la clase privilegiada de las sociedades, gozaban también de beneficios, ¿no? De igual manera que los militares en su momento, ¿no? Y obviamente los derechos humanos prácticamente estaban inutilizados, es decir, que directamente ellos no participaban y le daban la potestad a que los gobiernos puedan directamente atacar a los ciudadanos como tal, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito del término de la democracia. Democracia, ¿qué significa este término? ¿Qué es la democracia? La democracia es la libertad de poder expresar todo lo, digamos, uno como ciudadano, de tener Ya, libertad muy bien. cultural, Sí. religioso, todo eso, y también poder elegir, digamos, de una manera libre a sus gobernantes. Excelente, muy bien. La democracia. Ahora, en este caso, nosotros, ¿cómo participamos directamente cuando elegimos a nuestros representantes? ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? El voto. El voto Mediante popular. Mediante votos, votando nosotros, elegimos. Excelente, muy bien. Elegimos Mediante Lazo de el nuevo. voto, ¿no? Bien o mal, directamente nosotros somos partidarios de elegir a nuestros representantes, ¿no? Así es. Y en el caso del Ecuador, ¿cada qué tiempo elegimos al presidente de la República? Cada 4 años. Cada 4 años. 4 años. Cada 4 años. Años. En el caso de los alcaldes, Aquí todos son 2 años. Tres. Igual, 3 años. Igual cada 4 años los Cada alcaldes. 4 años, sí. excelente, muy bien. Entonces, miren, ahora, bien o mal, el voto. ¿Todos participan en el voto? No, No. Sí, No todos. Personas mayor de edad. no todos. Los Solo mayores los de mayores edad, a partir de los 18. A partir de los 17 los de la años, tercera ¿entiendes? edad, no todos. Ya, muy bien. Excelente, bien. Ahora, en este caso, si bien es cierto, la democracia es la participación directa de los ciudadanos en la sociedad, ¿no? En el cual nosotros podemos elegir a nuestros representantes, nuestros asambleístas, y bien o mal, nosotros también compartimos gran responsabilidad con ellos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en este caso, en el tema de participar en la sociedad, la dictadura realmente no veía con buenos ojos a que la población participe en elegir a los representantes, ¿no? Y dentro de las dictaduras militares, ellos en este caso realizaban reuniones,
realizaban lo que son extensiones, por decirlo así, en donde elegían pues a su representante y él obviamente pues tendría que ser encargado de ser el nuevo presidente como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí fue una época también en donde aparecen los movimientos de guerrilla que le hacían frente o le trataban de hacer frente directamente a los sectores militares, ¿no? Muy bien. Los gobiernos norteamericanos, como buena parte de los ciudadanos, pensaban que la represión del comunismo y sobre todo la protección de las inversiones de sus empresas en América Latina era mucho más importante que la democracia, que se supone que es la base de su propio sistema político, ¿no? Ahora, aquí directamente los norteamericanos como tal, como ustedes saben, sus empresas estaban en la mayoría de los territorios del continente americano y eventualmente ellos querían pues que sus empresas sigan creciendo, sigan aprovechándose de los recursos de estos países y eventualmente tener su propio beneficio, ¿no? Sin embargo, aquí directamente podemos palpar que los militares, en este caso, dieron todo el paso a estas empresas y eventualmente sacaron el mejor de sus beneficios, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, aquí en el Ecuador también tuvimos un general que estuvo de presidente, ¿sí? Y que obviamente estuvo cuando se dio el primer boom petrolero aquí en el Ecuador. ¿Cómo se llamaba el general que estuvo a cargo y directamente estuvo en la época de la dictadura militar? Y su apodo era el Bombita. ¿Se acuerdan tal vez? ¿No era Sixto Durán Vallejo? No, es No, arquitecto. ya otro militar, otro general. Consulten, consulten. Ahí sí no sé. Ahí sí El no. Bombita. ¿A quién le decían el Bombita? Ahí sí no. No, Liz. No lo he escuchado yo. Lucio Gutiérrez. No, Ah. Lucio Gutiérrez no. Así que, bueno, muy bien, Francisco ¿no? Pizarro, dicen. No. No, No, casi, pero no, muy bien. Guillermo Rodríguez. Mendoza. Muy bien, ¿no? General. Ahora, si bien es cierto, era uno de los generales que prácticamente llegaron a ostentar el poder, pero no solamente aquí, sino en la mayoría de los países del continente americano, ¿no? Ahora, en este caso, si nosotros hablamos un poquito de la historia del Ecuador, ¿cuántos presidentes militares hemos tenido? ¿Sí? Vamos a buscar, si vamos a tener un minutito para buscar cuántos presidentes militares hemos tenido hasta la actualidad, ¿sí? Así que vamos a buscar Lucio en un Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, primerito. Lucio Gutiérrez dice. No fueron 4 presidentes, licenciado. 4 o 5 a la vez. 4 creo. Es José María Plácido Camañón y Gómez Cornejo, Antonio Flores Gijón, Luis Cordero Crespo. Muy bien, ¿cuántos hemos tenido? Tenemos un montón. ¿Sí? ¿Cuántos más o menos hemos tenido? ¿Será unos 10? 11 creo. 11, Lice. Ya, A muy ver. bien. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 están. 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ves si fue? Ya, muy bien. Ha habido Ahora, algunos. si recordamos un poquito, ¿no? De todos los presidentes que ustedes buscaron, sí, que tienen un origen militar, por decirlo así, ¿no? La mayoría de ellos, en este caso, han tratado de imponer cambios en la sociedad del Estado, ¿sí? Sí es verdad que algunos presidentes prácticamente lograron instalar nuevas formas de economía y dieron pues un gran desarrollo. Sin embargo, en este caso, la mayoría de los ingresos pasaron directamente a los sectores más privilegiados, ¿no? Por ejemplo, cuando se da lo que es el boom petrolero, ¿sí? Prácticamente se logra encontrar lo que son pozos petroleros en nuestro territorio y nosotros empezamos pues a vender nuestro petróleo por todo el continente y obviamente pues tratando de llegar a los mercados europeos, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Que en ese momento que nosotros encontramos los pozos, prácticamente nosotros fuimos un país que la mayoría
obviamente nos compraban el petróleo y los ingresos para aquellos años prácticamente eran los mejores y los más altos, ¿sí? Sin embargo, después obviamente se encontraron pozos petroleros en algunos países de América Latina, especialmente de América del Sur, hablando directamente de Venezuela, hablando directamente de Brasil, de Perú, y eventualmente el petróleo, en el caso de nosotros también cayó su precio, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, el barril del petróleo más o menos ¿en cuánto está? Tengo entendido que está entre $112 del barril. Ya, $112. Hace más o menos de un año, el barril del petróleo también había caído bastante, ¿no? No sé si recuerdan que el petróleo se decía que el precio, en el caso de nosotros, estaba directamente entre 15 y $20. ¿Se acuerdan tal vez? Sí. Sí. 13 dólares fue el Sí, paquetito más bajo, dicen. Dicen, lo que Excelente. pasa Ese es fue el que... tiempo de Correa. Sí, más o menos. Dicen, lo En que el tiempo pasa de es Correa que verá, bajó un poco. ahora verá, es lo siguiente, por ejemplo, el- todos los países que venden petróleo están literalmente asociados a lo que es el Medio Oriente, ya que el Medio Oriente son los que más petróleo tienen, digamos, en un continente. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, los países de Medio Oriente cambian el precio del petróleo, prácticamente cambian los de todo el mundo. Entonces, eso también influye bastante, dicen, por ejemplo, a la hora de vender lo que es el petróleo, porque ellos son prácticamente los que mandan, sobre todo los países árabes, son los que mandan en Claro, lo que es en la venta de petróleo. Es excelente, señor Yungan, la muy potencia bien. del petróleo. Prácticamente podemos establecer, ¿no? Que el precio del petróleo prácticamente está radicado, ¿no? Por la excelencia. Por ejemplo, cuando el petróleo es puro, es más concreto, por decirlo así, tiene un margen del valor, ¿no? Pero sin embargo, directamente en América Latina, para aquellos años, nuestro petróleo, pues, el más llamado, ¿no? En la actualidad, como ustedes pueden ver, los países árabes, se menciona que dentro de sus territorios existen océanos de petróleo. Entonces, ellos obviamente tienen el petróleo necesario pues para abastecer a la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y eventualmente pues ellos en este caso crean sus propios precios, crean directamente convenios, venden a otros países y por ende pues ellos en su momento también gozan de las mejores condiciones de vida, ¿no? No sé si ustedes han visto en series, en películas, en videos, cómo viven directamente los jeques árabes. Sí, llenos de lujos, gracias al petróleo, sobre todo Viven desde en palacios. 1900, eso, desde 1975 alrededor. Excelente, muy bien. Por ejemplo, dentro de esos lujos que tienen los jeques árabes, ¿sí? ¿Qué tipo de lujos ellos pueden tener? Animales Joyas, exóticos. Muy bien. exótico. Animales Exóticos. prohibidos. ¿Podrías prohibidos en el tema de que no es Y mujeres al escoger. Ya, muy bien. ¿Qué más? Mujeres al escoger Edificio. ellos No, pero eso es más cultural Bienes. pero eso es más cultural que por dinero. Sobre Que todo por hasta ahora en dinero. países árabes, siempre, digamos, pueden tener un adentro que se llama de mujeres. Pero eso es más de tema cultural que por dinero. Pero eso es la plata, con la plata te hace, con la plata te compra todo. Claro. Pero Los eso maldianos en compran. sí, pero en sí, o sea, eso no es reciente. Por ejemplo, de tener varias mujeres, eso ya viene desde tiempos antiguos y sobre todo lo que son países árabes. Es como una Usted mismo, tradición. ¿cuántas mujeres tienes? Excelente. Dicen- Muy bien. Ahora, la Gracias. postura Dicen, con el dinero. ellos ya no tienen dinero, sino ellos no tienen lingotes de oro. Muy bien, utilizan los lingotes de oro. Acá, si bien es cierto, con los recursos, con el dinero que ellos logran tener, pueden darse lo que son condiciones de vida bastante buenas, ¿no? En el caso de tener lo que son la mejor alimentación, de tener edificios, de tener casas, de tener autos, ¿sí? Y obviamente, pues es uno de los países en donde su economía está radicalmente avanzada en los demás, ¿no? En el caso directamente del matrimonio, en el caso del harén de las mujeres, ¿no? Se establece que dentro de esa cultura,
un hombre puede tener varias mujeres, pero siempre y cuando tenga los recursos necesarios para mantener a las mujeres que él quiera. Entonces, por ejemplo, si ustedes van allá al Medio Oriente y quieren tener 10, 12 mujeres, ¿sí? Van, chévere, todo bien, viajan, conocen y tienen. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que si su economía les permite tener a las 12, prácticamente pues es aceptable. Sin embargo, si no tenemos la economía para mantener 10 o 12, prácticamente en este caso no es aceptable y obviamente pues nuestras condiciones no nos permiten tener más mujeres, ¿no? Que prácticamente ellos, bueno, es una postura de vida bastante diferente a la nuestra, ¿no? Pero en fin, el petróleo prácticamente al día de hoy es el recurso, ¿sí? Que más, en este caso, beneficios ha dado, pues, a estos países, ¿no? Y al día de hoy, pues, nosotros podemos ver autos de primera clase, podemos ver inclusive lo que son edificios, lo que son directamente alimentos, que en algunos casos son bañados de oro, bueno, tenemos pues algunas características más, ¿no? Pero en fin, prácticamente el petróleo en este caso sigue siendo lo que es un recurso fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poco de las dictaduras militares en el territorio de Argentina, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? La señorita Rosa Marcillo, por favor. En Argentina. Buenos días, Luisa. En Muy buenos días. Argentina. En Argentina se sucedieron varias dictaduras militares que bloquearon la vuelta de Perón al poder. En los 60, los gobiernos de Onganía y Lanusse fracasaron. A inicio de los 70 volvió la peronismo al poder por elecciones, pero Perón no pudo controlar la división interna del peronismo. Con su muerte en 1973 se agudizó el conflicto y los grupos dictatoriales que en guerra contra la subversión cometieron numerosos actos de represión y crímenes de estados. Al mismo tiempo, destruyeron la economía social. En Uruguay surgió el movimiento insurreccional Tupamaros. Un golpe de estados llevó al poder a una junta militar que gobernó en el país con represión y poco acierto en las políticas económicas. En Paraguay, la dictadura se gobernó en el país con represión y poco acierto en las políticas económicas. En Paraguay, la dictadura de Exner se prolongó por varias décadas. Gracias. Excelente, señorita. Muy bien. Por varias décadas, ¿no? Excelente. Argentina. Si bien es cierto, pues en Argentina prácticamente tuvieron lo que era un gobierno bastante militar, ¿no? Aquí directamente podemos hablar que en los 60 prácticamente los gobiernos, en este caso que estaba queriendo que vuelva Perón al poder, que Perón prácticamente fue un presidente en este caso, que quiso directamente ostentar la presidencia de aquel entonces, ¿no? Sin embargo, los militares obviamente no dieron en este caso lo que es el tema de la facilidad de llegar al poder y prácticamente empezaron a tener lo que era un desequilibrio, una crisis interna en Argentina, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente y en la mayoría de los países en donde existieron las dictaduras, empezaron a crearse lo que eran los movimientos guerrilleros, ¿no? En contra de las dictaduras. Y en el caso directamente en Argentina también lograron aparecer lo que eran los montoneros o los ERP que se le conocía, ¿no? Que prácticamente estaban en contra de los atropellos de los militares como tal.
En Uruguay también podemos mencionar que aparecieron los Tupamaros, que prácticamente estaban en contra de ese gobierno, ¿no? Aquí hablamos en Paraguay, la dictadura de Stroessner, que estuvieron algunas décadas, y que prácticamente permitieron la creación de estos movimientos guerrilleros, ¿no? Entonces, ¿cuál era la finalidad de estos movimientos guerrilleros? Era que las dictaduras, en este caso, quieren depuestas de estos gobiernos y prácticamente logremos tener un gobierno más democrático, más participativo y eventualmente que los militares estén fuera del poder como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un representante, ¿sí? Dentro de las dictaduras militares y que fue simbólico, por decirlo así, y uno de los más sanguinarios, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese personaje que lo tenemos aquí? Y que prácticamente era el dictador más fuerte de Chile. Fidel Castro. No, Fidel Castro no era de Chile. ¿Cuál es este personaje? De China, se llamaba Mao. ese? No. De Chile, no de China, muy bien. Dice, fue Augusto Pinochet. Excelente. Pinocho, Sí, que sí. le decimos también su apodo, ¿no? Augusto Pinochet, ¿no? Y dentro de América Latina, prácticamente la dictadura de él fue la más atroz de todos, ¿no? Estuvo varios años en el poder, asesinó una cantidad bastante fuerte, por decirlo así, de ciudadanos. A él directamente no le importaba con tal de estar en el poder, ¿no? Y obviamente a raíz de que el presidente Salvador Allende se suicidó pues en el Palacio Nacional de Gobierno, eventualmente él tomó su poder, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de Brasil y el Cono Sur, ¿sí? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Ramón Mendoza. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Brasil y el Cono Sur. Brasil y el Cono Sur. El país de mayor crecimiento en América Latina desde los años 50 fue Brasil, pero de allí el gobierno progresista de Getúlio fue derrotado en 1964 por un golpe militar que llevó al poder al mariscal Castelano Blanco. Los sucesivos gobiernos militares suspendieron las garantías ciudadanas y persiguieron a las organizaciones sociales y a la izquierda, e impulsaron y el desarrollismo que fomentó la industrialización y a la ocupación de los terrorismos amazónicos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, Brasil de igual manera, pues, tuvo una etapa bastante progresista, ¿no? Generalmente cuando Goulart fue derrocado en los años de 1964 y eventualmente el poder lo llevó, pues, el señor Castelo Franco, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? De que en algunos países prácticamente la parte de la dictadura contuvo lo que es un gran beneficio, por decirlo así, en el tema de sus economías. Y eventualmente en otros países la economía pues no fue muy llevada de la mejor manera, ¿no? Porque creaban impuestos, sacaban beneficios directamente de los ciudadanos y eventualmente pues esto generaba lo que eran crisis internas, ¿no? Si bien es cierto, Brasil directamente, a pesar de los años de 1950 que gozaba de alguna crisis directamente económica, lograron tener lo que es una mayor industrialización, ¿no? Porque prácticamente con los negocios en este caso con países europeos, con los Estados Unidos, prácticamente llegaron a que sus empresas prácticamente logren desarrollarse, ¿no? Y obviamente, pues, las empresas, en el caso de los brasileños, establecieron lo que son recursos, es decir,
creaban empresas que fortalecían los recursos de la naturaleza y obviamente pues vendían a los países, a los mercados europeos, ¿no? Pero obviamente Estados Unidos también tenía pues su ganancia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estas dictaduras prácticamente estuvieron décadas en algunos países, ¿sí? Se aprovecharon en el caso de la mayoría de los recursos, pero sin embargo también después de un tiempo bastante difícil se dio pues un retorno a la democracia, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿con qué presidente nosotros volvimos a la democracia? Fue con el abogado Jaime Roldós Aguilera. Excelente. Él nos dio Correcto. una frase emblemática, sí, y justamente nos dio una conferencia antes de salir en un avión en donde él falleció y justamente nos dejó una frase muy bonita cuando él terminaba de hacer su conferencia. ¿Qué frase era? No sé si tal vez se acuerdan. Sí, es la del Ecuador El amazónico. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Vive el Ecuador, algo así. Viva aquí. Viva la paz. Muy bueno. Viva la paz. Excelente. Entonces, La patria. miren, prácticamente con ese personaje que algunos consideran que fue el mejor presidente que nosotros en algún momento logramos tener, él directamente resaltaba la belleza del Ecuador, ¿no? De la Amazonía, hablaba directamente de nuestras industrias, trataba de fortalecer lo que era el sector económico y eventualmente pues tenía pues algunos objetivos claros dentro de nuestro país, ¿no? Pero como ustedes saben, él directamente tuvo que hacer un viaje y pues el avión directamente no llegó a su destino y falleció, ¿no? Prácticamente se considera una de las muertes más tristes que nosotros hemos tenido en nuestro territorio y obviamente es uno de los presidentes que más recordamos al día de hoy, ¿no? Pero con él prácticamente se establece que fue el principio del retorno a la democracia, ¿no? Y obviamente hasta el día de hoy sigue siendo lo que es una participación directa de los gobiernos en nuestra sociedad, ¿no? Por ende, la mayoría de los países en el mundo imparten lo que es la democracia y nosotros directamente estamos participando en la elección de los representantes mediante el voto, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que recientemente sucedió, que el presidente de la República disolvió lo que es la Asamblea Nacional, ¿sí? Y obviamente en este caso nosotros tendremos que elegir a nuevos representantes, ¿sí? A nuevos representantes, ¿no? En el caso directamente del presidente de la República, en el caso de los asambleístas como tal, ¿no? Bien o mal, nosotros también somos partidarios directamente de estos representantes, ¿no? Es decir, si un presidente hace malas cosas, si un presidente hace bien las cosas, nosotros también tenemos el grado de responsabilidad, ¿no? Sí, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No dicen. No dice. No, licenciado. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? No les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Para que puedan disfrutar el feriado, ¿no? Y el día de mañana nos vamos a reunir un momentito a las 8 de la noche para verificar nomás cómo estamos en los últimos detalles para la mañana, ¿sí? ¿Cuándo, Lice? Bueno, Lice, gracias. El día de mañana. Excelente, chicos. Gracias, Lice. Cuídense mucho, tengan un Gracias, bonito Lice. día. Hasta siempre. Gracias, Lice. Gracias, Lice, Lice. Lice, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos en la reunión.